Perfecto. Bueno, recording in progress. Ahí empieza a grabar. Y voy a poner que me vea, no voy a tapar con... ahí está. Cosa que no sé por qué aparecen Vico y Javi en vez de aparecer yo. Ahí estoy. Bueno, entonces, ¿ustedes ven la pantalla completa o las personas tapan? No, vemos las personas y vemos la presentación de nuevo, Grace, en PowerPoint, pero no en modo presentación. Ahora No, sí. ahí sí. Bueno, muy bien. Entonces, acá estamos apuntando a responder a una pregunta que ahí los dibujitos muestran esa, ¿no? La pregunta que uno se hace a sí mismo, que cualquier ser humano es capaz de autoconocimiento y de autoconciencia, distinto a todos los demás seres creados por Dios del cosmos. El único que se puede preguntar sobre sí mismo es el ser humano, porque es pensante, tiene inteligencia y tiene capacidad de autoconciencia, ¿no? Es un gran misterio el misterio del hombre, porque, bueno, nosotros convivimos con nosotros mismos desde el momento de la concepción, pero nos vamos también desarrollando a lo largo de la vida. Hay una etapa que la psicología explica en la que el chiquito dice, yo soy yo y no soy mamá y no soy papá y no soy, y soy yo mismo, no sé, se descubre el yo. Alguna gente tiene una experiencia que recuerda de eso cuando se distingue de los demás. Al principio el niño y la madre son como una simbiosis y dicen que esos primeros meses, ¿no? De ustedes tienen la experiencia como madres, son tan importantes en esa relación. Y ahora se habla mucho del tema de apego y la seguridad que le infunde al niño, esa relación con la madre. Pero bueno, todo ser humano nace en este mundo, en cierto modo, indefenso en cuanto a... Sofi, Sí. tenés que apagar tu micrófono. Ay, sí, no, estoy con un problema técnico. Sí, ya te veo ahí con tu hija, supongo que será. Hola. Pero bueno, hola. Pero nada, te estoy viendo perfectamente y vos me escuchás. Sí, yo sí, pero perdón, no lo puedo mutear. Ah, bueno. Bueno, mientras no haya mucho ruido en tu casa, podemos seguir así, no pasa nada. Bueno, Entonces, perfecto. entonces el tema es que esta pregunta de quién soy es una pregunta típicamente humana y además muy importante. El tema de la identidad personal. Hoy en día, en esta civilización en la que vivimos ahora, siglo XXI empezado, hay una gran crisis en este tema, ¿no? Del ser humano no sabe quién es. Y si uno no sabe quién es, no sabe de dónde viene, ni a dónde va, ni el sentido, ni reconoce el sentido de su vida. Por eso la pregunta, la respuesta a esta cuestión de quién soy yo y quién es cada ser humano con el que nosotros vivimos, no es menor, no es una teoría que da igual saber responder o no, ¿no? Vieron que ahora los chicos no te dicen, dicen, "So, ¿quién soy?". Entonces dicen, Pepe, o ¿quién sos? Pepe, ¿y qué apellido? No les gusta que le pregunten. No, como uno quiere ubicar a la persona en su contexto, en su marco social, y ellos, bueno, soy Pepe, muy bien, por lo menos te dice un nombre, ¿no? Por eso la respuesta a esta cuestión define muchas otras. Si yo reconozco que soy una persona libre, inteligente, capaz de amar, bueno, y que soy distinto a los animales, a mi mascota, eh, bueno, avanzo bastante en mi propio conocimiento y en el sentido de mi vida y en la relación con los demás. Entonces, el título del curso le pusimos Antropología del Amor. Yo me baso en un libro del que no soy la autora, muchos temas los saco de acá, que es, ¿lo ven ahí? A ver, más acá. Se llama La Antropología del Amor y lo escribe Blanca Castilla Cortázar con Juan Viladrich, que era un profesor de la Universidad de Navarra,
¿cómo se dice? Que lo publica EUNSA del Instituto de la Familia de la Universidad de Navarra. Ellos escribieron este libro titulado Antropología del Amor y un subtítulo, Estructura esponsal de la persona. Este tema de la estructura esponsal de la persona es un tema nuevo, es un tema clave, es un tema que los pensadores, teólogos y filósofos discuten y dialogan sobre esta cuestión. La palabra esponsal a veces se puede entender mejor si uno dice estructura donal de la persona. La persona humana eh, está hecha para el don. Es un don porque había un filósofo en una conferencia de Santa Fe que decía, tenemos ombligo, es decir, somos originados, no nos dimos la vida nosotros mismos. Y todo lo argumentaba con lo del ombligo, ¿no? No por fe que Dios creador, sino tenemos ombligo, es decir, ¿y Adán tendría ombligo? Bueno, entonces empieza la ciencia ficción, porque en realidad no sabemos exactamente cómo es esto del primer hombre y la primera mujer. Pero bueno, somos originados por alguien y somos criaturas. Pero lo que nos caracteriza es esto que dice Juan Pablo II, no, esto es Gaudium et Spes, un documento del Concilio Vaticano II. Dice, el hombre, única criatura sobre la tierra, no sé si habrá extraterrestres, pero sobre la tierra, la única criatura amada por Dios por sí misma. No puede encontrarse plenamente a sí mismo, sino en la entrega sincera de sí, o de sí mismo. Este número 24 de este documento, de esta encíclica del Vaticano, del Concilio Vaticano II, la repitió infinitas veces Juan Pablo II. Es uno de los números, el número 22 y el número 24 de la Gaudium et Spes. Si ustedes por curiosidad toman, no sé, el catecismo, por ejemplo, y buscan cita número 1, casi seguro que se encuentran GS, Gaudium et Spes, que quiere decir gozo y esperanza. Ahora que estamos en el año de la esperanza, ¿no? Gozo y esperanza. La esperanza está puesta en cada generación de personas humanas que son las que pueden hacer nuevas la cultura, la vida, las relaciones. Es una esperanza, las nuevas generaciones. Bueno, esperemos que se eduquen bien a sí mismas también, ¿no? Como que crezcan sabiendo quiénes son. Hoy, por ejemplo, en los colegios, ustedes deben tener experiencia, les enseñan mucho a los chicos saber reconocer las emociones. Y los chicos es divertido, yo los veo a mis sobrinos. A veces el otro día decía una chiquita de, ¿cuántos años tendría? 2 o 3 años. Y dice, estoy muy triste, tengo tristeza, porque Pedro me quiso sacar el, no sé qué, un juguete, ¿no? Entonces le dice la madre, pero bueno, ya te lo devolvió al juguete, ¿lo tenés vos? Sí, pero tengo tristeza que me lo quiso sacar. Entonces, era gracioso cómo describía que sentía, estaba dolida, sentía tristeza y ponía cara de tristeza. Bueno, este tema de las emociones, que ahora estamos a full con el autoconocimiento de las emociones, no solamente debería referirse a esa dimensión, ¿no?, de la persona, que es importantísima, sino a todo el ser humano, en comprender mi identidad, sobre todo masculina y femenina. En una crisis como que producto de la ideología de género como la que estamos viviendo, en la que se niega o se discute que el sexo sea binario, varón-mujer, y se habla de un sexo neutro, o se habla de los intersexos o de los trans, como si fuera algo propio de lo humano. Es una cultura que está distorsionando algo esencial, que es entender quién soy. Y esto no es un ataque contra la homosexualidad o el que siente tendencias hacia personas, ¿no?, de atracción por personas del mismo sexo. Eso es otro problema que habría que abordarlo por sí mismo. El problema es que se quiere imponer ese modo de ver a las personas propio de una ideología. Y la ideología no es una filosofía en el sentido de un pensamiento que busca la verdad. La ideología es un aferramiento a unas ideas que se tratan de imponer a los demás
esa especie de ingeniería social, ¿no? Entonces, el Papa toma esta idea de la Gaudium et Spes y la repite infinitas veces en su pontificado. ¿Por qué? Porque el hecho de haber sido creados como un don, yo soy un don, vos sos un don, cada uno es un don. Conocerse como un don, como un regalo, ¿no? No sé, gracias a la vida que me ha dado tanto, del don de la vida, el don de vivir, aunque uno atraviese momentos difíciles, es importantísimo reconocerlo como tal, y reconocer que el motivo de mi existir proviene de un amor de un padre. Nosotros tenemos fe. Yo voy a hablar de algunas cuestiones desde el ámbito de la filosofía y otras desde el ámbito de la teología. Lo sé distinguir. Pero bueno, me parece que ustedes también pueden aprovechar de esa fe que tenemos en común, porque la fe es como el ala de la razón que te permite ver más lejos. Yo comparo la inteligencia humana, es como que tiene, dice la Fides et Ratio, tenemos como dos alas para conocer, el ala de la razón o de la inteligencia y el ala de la fe, un pájaro que vuela con dos alas en equilibrio. La fe me permite ver cosas que la razón no alcanza. Y les voy a contar ya una anécdota que siempre cuento. Yo hace 40, no sé cuántos años, más de 40 años, daba clases de catequesis en el Colegio Santa María en San Isidro y tenía alumnas de quinto grado que eran muchas y eran muy preguntonas, muy inquietas, buenísimas. Entonces, me acuerdo de haber leído el libro del Génesis, les había explicado la palabra revelación, cómo Dios nos cuenta en el Génesis el origen del universo y los días de la creación y todas esas cosas que le explicase en una catequesis a los chicos. Y en un momento leo la creación del hombre. Incluso esa Biblia que yo tenía en mi mano, la traducción que hacía decía, Dios creó al hombre, macho y hembra los creó. Y bueno, y sigue, ¿no? Entonces enseguida una levantó la mano y me dice, ¿y para qué revela Dios eso? Si es obvio. Me quedó grabado, ¿no? Macho y hembra los creó. Claro, era obvio, ella se refiere la genitalidad, que ya tiene hermanitos y hermanitas, o papá y mamá. Sí es obvio. Entonces yo digo, algo que en un momento de la cultura quizás era obvio, sin embargo, hoy se niega, se desnaturaliza, se cuestiona y genera muchísima incertidumbre en cuanto a la identidad de la persona. Porque la persona es una persona sexuada. El sexo es constitutivo de la persona. Eso Juan Pablo II lo dice en la Teología del Cuerpo. Usa esa palabra, es constitutivo de la persona. La sexualidad no es algo que se añade de modo, bueno, así como accidental, sino que es constitutivo, me constituye. Yo soy persona mujer o soy persona varón, no solamente en mi cuerpo, en la corporalidad, que eso sería lo obvio según esta chica de quinto grado, sino en todo mi ser. Y bueno, eso está explicado científicamente, genéticamente, gonadalmente, hormonalmente. Bueno, hay una cantidad de investigación científica que lo refleja. Sin embargo, estamos en una sociedad en la que el ser humano, ese quién soy, yo soy una persona, yo soy un ser humano, eso lo podemos contestar enseguida, soy un varón o soy una mujer. Pero bueno, hoy en duda el tema de la identidad sexual es la que está como en crisis y se refleja en todo, ¿no? En todo. Por lo tanto, también la familia está en crisis. Entonces, nosotros tenemos que volver a las raíces. ¿Por qué decimos una antropología del amor? Ustedes saben que antropos quiere decir hombre, logía estudio, antropología estudio del hombre. Se estudia al hombre desde la cultura, hoy está muy de moda lo que se llama la antropología cultural, que es una ciencia más experimental, investigás a los hombres de todos los lugares del mundo con distintas culturas y describís esas etnias y esas costumbres culturales. Pero también está la antropología que se llama filosófica y después está la antropología teológica.
La antropología filosófica se puede hacer desde el amor. Y no es tan fácil, porque los filósofos, nosotros venimos de siglos de racionalismo. Evidentemente, la filosofía nace en Grecia con la cabeza de Aristóteles y de Sócrates y de Platón, todos los grandes pensadores. Pero en realidad, el ser humano no es solo cabeza, digamos, no es solo pensamiento. Entonces, hoy en día se conoce más la integralidad del ser humano. Y se ha descubierto con más hondura esto que dice Juan Pablo II en otro documento RH. Después les voy a mandar este Power, ¿eh? RH quiere decir Redemptor Hominis, del año 79, su primer año de pontificado, es su documento programático del pontificado. Y decía así, el hombre no puede vivir sin amor, él permanece, esperen que voy a correrme en la propia pantalla. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, ¿no? Si no participa en el amor. Es decir, el tema del amor no es un tema accidental, no es indiferente. ¿Quién no quiere ser amado? Todos queremos ser amados, necesitamos ser amados y necesitamos amar. Y por eso la antropología del amor, porque la nueva mirada sobre la persona se fija en la relación que el hombre establece con los demás. No existe la persona sola, no, es impensable, no se puede concebir. La persona siempre es relación con otros. Entonces hay grandes discusiones sobre la relación, qué es la relación. Bueno, yo no me voy a detener acá en cuestiones eruditas, ¿no? Pero este tema de que la persona no existe sola, sino que existe siempre en relación con unas relaciones constitutivas, los que le dieron la vida, el papá y la mamá, unas relaciones que son un don también, pero que pueden no llegar, que son los hermanos, por ejemplo, ¿no? Son relaciones muy vínculos fuertes, pero que no son constitutivas como el papá y la mamá. Y hay relaciones y vínculos de amistad que los elegimos nosotros, pero el hombre es un ser relacional, eso se dice, relacional, es un ser que se relaciona, que no puede vivir sin relaciones de amor. No pierde sentido su vida si no encuentra eso, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿es propio del ser humano el amor? ¿Por qué? En realidad, el amor solo es posible desde la libertad. Y el ser humano es libertad. Y hoy eso nadie me lo va a discutir. Hoy en día, ¿no? La libertad está sublimada, está agrandada, está absolutizada. Pero es verdad que la libertad es algo que me caracteriza, ¿no? Todo vos y yo y todos somos seres libres y por eso podemos amar. No te puede nadie obligar a amar. No sería amor si no brotara de tu yo, de tu más íntimo ser personal. Acá hay un texto del Principito que me copié, que puse acá. A mí el Principito cuando era más joven lo leí muchas veces, ahora hace tiempo que no lo leía. Pero encontré esto y dice, te amo, dijo el Principito. Yo también te quiero, dijo la Rosa. No es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto y de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto no nos reconocemos carentes. Entonces, una explicación, ¿no? del cariño, del querer, del afecto, desde el yo, desde la autorreferencialidad, desde el propio ser, que es verdad que lo necesita, pero en realidad el querer de ese modo, ese querer más posesivo, no es amor. Entonces dice el Principito, amar es la confianza plena de que pase lo que pase, vas a estar, no porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silencio, compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni los inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón, para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo, y saber que en el tuyo hay un lugar para mí.
Bueno, dar amor no agota el amor. Por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Entonces la Rosa le dice, sí, lo entiendo. Y él le dice, no lo entiendas, vívelo. Bueno, esto es una descripción un poco poética, si cabe. El Principito es un personaje de la literatura, pero la relación con la rosa, en la relación con la rosa nos dice cosas que nos pueden hacer pensar a nosotros. ¿Qué diferencia hay entre amar y poseer? O amar y gozar, amar y dar, amar y recibir. Bueno, entonces hay muchas acciones, muchos verbos. Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad lo que hace es empezar a explicar lo que es el gozar, sobre todo el gozo de la sexualidad, el usar, que nunca hay que usar al otro para gozar, y el amar. Y va analizando, no sé si alguno de ustedes leyó Amor y Responsabilidad y superó las primeras páginas que son muy filosóficas. De repente hay gente que lo termina leyendo y lo entiende y todo y le gusta, pero es verdad, es uno de los primeros libros que escribió Carlos Wojtyla eh, con un método que se llama la fenomenología y es filosófico. Pero bueno, si uno va superando esas dificultades propias de esa descripción del amor, te quedan ideas súper claras. Algo va a salir en estas clases, ¿no? Del tema del amor y la responsabilidad. Y acá tengo a este señor Albert Camus, no sé cómo se pronuncia, eh, y simplemente él dice, no ser amado es una simple desventura, la verdadera desgracia es no saber amar. Y tiene una gran verdad, ¿no? Todos los pensadores, todos sean de la corriente que sean, no todo lo que dicen es error, ¿no? Erróneo, sino que hay muchas intuiciones de las que uno puede aprender de filósofos que no están en la misma vereda que uno. Entonces, ¿es propio del ser humano el amor? Sí, podemos decir sí, es propio y solo del ser humano amar y del ser divino en todo caso, ¿no? Pero de la persona. Sí, ¿se acuerdan de una historia de una jueza que se llevó un orangután, lo trasladaron desde, creo que de Argentina, a un lugar donde más resguardado para que sobreviva? Y entonces ella decía, y salió en el diario, ¿no? La jueza, el orangután es una persona no humana. Y yo decía, persona no humana, pero es como una contradicción en los términos, porque persona es o divina o humana, no existe otro tipo de persona. Entonces, ¿qué entenderá ella por persona? Quizás estaba entendiendo persona jurídica, ¿no? Jurídicamente hablando, tiene sus derechos el orangután, y por eso es persona, no humana. Pero bueno, filosóficamente y como de sentido común, decir que el orangután es persona es rebajar tu condición y la mía. Nosotros somos personas, que es algo que lo tenemos que lograr entender. Ojalá que en esta primera clase, después vamos a ver toda una clase sobre la persona, pero descubrirla, lo que contiene, digamos, esa noción de persona, bueno, nos hace abrir los ojos a una realidad sublime, ya desde el punto de vista humano, después desde el punto de vista de la fe, más todavía. Entonces, ¿de dónde proviene esa noción de persona? Vamos a hacer así, de este. No sé por qué me sale la pantalla tan grande, pero bueno, no importa, después lo voy a arreglar eso. Porque yo misma me tapo con las personas que tengo acá a la derecha. Pero ustedes ven la pantalla completa, ¿no? Sí, Bárbaro. Entonces, esta es un gráfico que muestra la Santísima Trinidad. Dios es Padre, no es Hijo. El Hijo es Dios, el Padre es Dios. El Espíritu Santo no es Padre, el Espíritu Santo no es Hijo. El Espíritu Santo sí que es Dios. Los tres son, es Dios, es Dios, es Dios, un solo Dios y tres personas distintas. Esto es un gráfico, se lo puedes dar en la clase a los chicos de catequesis o lo que sea.
Pero bueno, el padre Raúl Lancetti decía que el tratado de la Santísima Trinidad no era geometría trinitaria. Como que a veces que son relaciones, que no son relaciones, que cómo se relacionan. No sé, es como que hay que meterse en esa noción de Dios con la luz del Espíritu Santo para captar la riqueza de Dios, que al ser trino no es soledad, no es un Dios solitario, un solo Dios. Sí, es verdad, hay un solo Dios. Ellos antes creían en muchos dioses, ¿no? Un solo Dios, pero no es un Dios solitario, es un Dios que es una comunión de amor. Y esta verdad trinitaria lo estudian los teólogos, de la comunión de amor, implica las relaciones, la relación de padre, que es padre de un hijo, la relación del hijo, que es la relación de filiación con su padre, y la relación del Espíritu Santo, que es el amor entre el padre y el hijo. Eso es el Espíritu Santo, quiere decir amor. Bueno, todo esto que es, no les voy a dar un tratado de teología. Me gustaría que me interrumpan, así no se me duermen. Me pregunten o participen, porque si no, la hora es medio fatal para estos temas. Pero lo que quiero representar con esto es que la familia es imagen de esa comunión de amor, la familia humana, la familia primordial, las primeras familias, cuando no existía todavía ni el sacramento del matrimonio, ni la iglesia, ni los casamientos por iglesia o no por iglesia. Es lo que Juan Pablo II llama el sacramento primordial, la primera unión entre el varón y la mujer. Y Juan Pablo II decía que la familia es imagen de Dios, que en su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia. Esto que parece, uno puede decir, bueno, qué lindo, sí, somos papá, mamá, los hijos, relaciones de filiación, relaciones de amor matrimonial y conyugal entre el marido y la mujer, bueno, relación. Está bien, pero los teólogos que estudiaron durante siglos, los que hicieron teología, por ejemplo, desde San Agustín, la imagen de Dios no la encontraban en la familia, la encontraban en cada persona. Si vos le preguntás, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué te pareces a Dios? ¿En qué sos imagen y semejanza de Dios? ¿O por qué decimos eso? Ustedes no contestarían y porque tenemos inteligencia, porque somos libres, porque podemos amar. Está bien, todo eso es verdad. Pero Juan Pablo II va mucho más allá y dice, no, no es solo la persona individual la que refleja la imagen de Dios. Es la relación entre las personas, la comunión de los santos, la comunión matrimonial, la comunión en la familia, la comunión de amor, la comunión en la parroquia, la comunión en la iglesia, la comunión, todo, la comunión, unión entre las personas. Eso es lo que refleja el amor de Dios y la creación de Dios que nos ama. Tanto era así que no se aceptaba eso, bueno, no se había estudiado en la teología, que una vez que lo dijo Juan Pablo II, Ratzinger, que ya era el prefecto de la fe, le dice, Santo Padre, eso no se puede decir así, porque la teología todavía no lo ha reflejado, no lo ha mostrado, o no sé, ¿no? Como que se ponía más el acento en cada persona, sujeto individual, que refleja a Dios, es semejante a Dios. Entonces Juan Pablo II dice que le dijo a Ratzinger, bueno, pues lo tendrán que seguir estudiando, porque yo estoy convencido de que la familia es imagen de Dios, que en la familia está la imagen de Dios. ¿Se acuerdan que él tuvo el año de la familia, los familiares consorcios, defensa de la familia, dale con la familia, la importancia de la familia para la sociedad, ¿no? Entonces, pasado el tiempo, después salió un documento sobre la mujer, y en ese documento sobre la mujer, ahí salen más especificaciones sobre esta cuestión que Juan Pablo II había intuido. Pero bueno, él no era teólogo ni se había dedicado a la teología, por eso le dice a Ratzinger, bueno, tendrán que seguir pensando en esto. Entonces, lo que se avanzó con este tema. A ver, voy a ver si puedo poner solo, mostrar video pequeño de hablante activo. Voy a hacer así. Eh, Voy a poner esto acá.
Entonces, somos imagen de una comunión divina de personas. Eso es. Eso es una novedad del magisterio de Juan Pablo II. Somos imagen de una comunión divina de personas. Dice, San Juan Pablo II plantea una nueva perspectiva teológica sobre la imagen de Dios en el hombre. Soy imagen de un Dios uno y trino. De esta imagen como comunión trata en la Familiares Consorcio, en la Redemptor Hominis, pero una de las afirmaciones más claras está en la catequesis sobre la teología del cuerpo. A ver, de ustedes, los que me están escuchando, ¿alguno sabe algo, leyó o estudió sobre la teología del cuerpo? ¿O nadie tiene? No, No. leí, o sea, hay mucho dando vuelta del tema, pero nunca indagué o profundicé. Está bien. Ahora hay bastantes grupos de lecturas de la teología del cuerpo. Hoy me llegó de una chica, psicóloga recién recibida, que vive en Bellavista, que descubrió, bueno, conoció un libro mío, me buscó por todos lados, bueno, logró mi contacto y me vino a ver el año pasado. Y ella armó un grupo que se llama Imago Dei. Entonces, imagen de Dios, con muchísimos jóvenes en Bellavista, y ahora me mandó, justo hoy me lo mandó, hoy a las 8 hacen una presentación de un grupo de lectura gratuito de la teología del cuerpo. A mí me admira porque la teología del cuerpo no es fácil. Son unas catequesis que dio Juan Pablo II empezando su pontificado en el 79 al 84. Entre medio, ¿se acuerdan? Tuvo el atentado, ¿no? El 81. Y eran catequesis que él había escrito en Polonia, en polaco, un escrito teológico analizando el Génesis, pero salieron de ahí 139 audiencias de catequesis sobre la teología del cuerpo. Y tiene, bueno, muchísima hondura, lo tenés que leer muchísimas veces para entenderlo. Pero a la vez tiene unas luces que se ve que ha despertado el interés. Si vos entrás, yo cuando empecé con estos temas, entrabas en YouTube o entrabas en Internet, en Google, y había tres o cuatro cositas que se referían a Juan Pablo II, la teología del cuerpo. Hoy, todos los días me llega un artículo de algún pensador que escribe sobre la filosofía de Juan Pablo II, sobre Juan Pablo II, sobre la teología del cuerpo, ni qué decir. Es como que hay muchísimo material, mucha gente que habla de la teología del cuerpo. Yo digo, a veces se puso de moda, pero bueno, hay modas que valen la pena. No es solamente una moda, porque requiere bastante esfuerzo para los chicos leer esto. Bueno, ella me nombró a mí asesora del grupo ese Imago Dei, pero justo era hoy a las 8, creo. Pero bueno, otro día otro miércoles voy a entrar. Bueno, me encanta la gente joven investigando sobre estos temas, ¿no? Entonces, en la teología del cuerpo tiene una frase que la vamos a leer, que está acá escrita para que ustedes también la vean, que es impresionante, clarísima. Dice así, el hombre llega a ser imagen de Dios, llega a ser. No es que nació, es verdad, la imagen ya viene impresa, Dios no hizo a su imagen y semejanza, pero llega a ser realmente imagen de Dios no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión. Él es, de hecho, desde el principio, no solo imagen en la que se refleja la soledad de una persona con mayúscula que gobierna el mundo, sino también esencialmente imagen de una insondable comunión divina de personas. Entonces, es muy profundo esto. Eh, somos imagen de una insondable comunión divina. Insondable, es decir, que no nos podemos ni imaginar lo que es el infinito amor de Dios en el seno de la Trinidad. Eh, eso que dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo lo que Dios tiene preparado. Es decir, es una comunión de amor que va a llenar todas nuestras expectativas. Pero bueno, la vida esta tiene cosas lindas también, uno le cuesta por ahí dejarla, ¿no? Me muero y pierdo, pero bueno, ni punto de comparación, es como comparar una pepita de arena con un desierto o una gota de mar con el mar. El momento de la soledad de Juan Pablo II se refiere a la experiencia de la soledad que tenemos los seres humanos,
sobre todo la experiencia que tuvo originariamente el ser humano cuando Dios lo creó y no era igual a los animales, no era igual a las plantas, no tenía con quién compartir todo ese autoconocimiento, esas cualidades que Dios le había dado, tenía que tener otro ser humano a su lado para poder compartirlo. Entonces esa soledad originaria, yo, la persona, sujeto individual, en realidad no refleja todo lo que Dios hizo al crear la humanidad. La humanidad no es un hombre solo. Uno habla del hombre porque es el uomo y la donna en italiano, y todas las traducciones de estas palabras en los idiomas se prestan a confusión. El hombre es el varón y la mujer, o es la humanidad. Y la humanidad es dual, es decir, la humanidad es varón y mujer. No hay humanidad hasta que no está la mujer. Y Dios la creó junto con el hombre en un solo acto creador. Hay un texto del Génesis que es más antiguo, digamos, y es todo el relato ¿se acuerdan de la costilla y el aliento de vida que Dios sopla, etcétera? Y la alegría que tuvo el varón al tener frente a sí a la belleza y el atractivo de la feminidad de una mujer, y que dice, bueno, esta sí que es hueso de mis huesos, ¿no? Como que es en el sentido que yo me puedo relacionar con ella de igual a igual. Ahí está la dignidad de la persona varón y la persona mujer, que fueron creadas simultáneamente en un solo acto creador. No hay tiempo en Dios. A veces la Biblia intenta, a través de un relato, explicarnos cosas que son un misterio grandísimo. Entonces dice, Adán se durmió, Dios le sacó la costilla. Eso es un relato figurado, efectivamente no ocurrió de ese modo. No sabemos exactamente cómo ocurrió, pero lo que sí es seguro es que a los dos, al varón y a la mujer, les dio la dignidad de ser humanos, de ser personas, eh, que son complementarias y llamadas a un amor recíproco, a una complementariedad. No alcanza un solo ser, solo yo, para reflejar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se necesita el varón y la mujer y la conformación de la familia basada en el amor. Uno dice, estamos en el siglo XXI. No lo habían dicho nadie antes, esto de tema de la comunión de amor, que Dios no es soledad, que Dios es familia, que la imagen se refleja en la comunión de amor. Y eso deslumbra. Y en el tema del matrimonio, eh, deslumbra, la teología del cuerpo deslumbra aún más el planteo que hace Juan Pablo II de que el varón y la mujer en su vida matrimonial, en la unión conyugal plena de ser una sola carne, están llamados a reflejar la comunión de amor de las personas divinas. Lo dice de una manera que vos decís, bueno, vos estás llamado, ¿cuál es tu misión en la vida? Vicu y Javi, bueno, cada uno, ¿no? ¿Cuál es tu misión? Reflejar el amor intratrinitario en la vida de relación entre nosotros dos. Es como una luz muy iluminante, podemos decir, ¿no? Como que se deslumbra la gente con este planteo, muy desafiante también, porque bueno, a veces uno mira alrededor y dice nada que ver, ¿no? En la vida, bueno, estamos eh, dañados por el pecado original, pero también estamos redimidos y tenemos la gracia para eso. Por eso está la gracia del sacramento del matrimonio, para colaborar con esa tarea de que reflejen ustedes en su vida esa donación mutua como la donación de Dios con nosotros. Vamos a poner acá. Entonces, cuando yo empecé con estos temas de la teología del cuerpo, además de la filosofía de Juan Pablo II, hice como un Google site, un site de Google que se llama Abiertos al Don. Bueno, para hacer una página web o así tendría que tener plata. El site de Google es gratis. Y bueno, está ahí en internet. Ahí fui subiendo un montón de material. Y en la presentación de ese site de Google, de ese sitio de Google,
que se llama Abiertos al Don, donde están todas las catequesis de Juan Pablo II y material, algunos videos, decimos que la vocación al amor y a la comunión es innata para todos los seres humanos creados por amor y libres para amar. Es innata, es decir, ¿qué quiere decir eso? Que nace con nosotros. La necesidad de amar y ser amados es una vocación innata. Recuerdo cuando estábamos se empezó acá con la ley del aborto y la defensa de la vida, y me metí en Twitter, saqué un tweet, ¿cómo se dice? Un usuario de Twitter y empecé a participar en la defensa de la vida, lo saqué para eso. Una red más, una red social, pero bueno, tenía esa intencionalidad. Pero bueno, dialogué un montón con gente joven, tuiteábamos cosas, ¿no? Sobre estos temas. Y me acuerdo uno que me dice, señora, no hay nada escrito en el corazón del hombre. Pues yo hablaba de hacer el bien, evitar el mal, como algo escrito en el corazón de todas las personas. No hay nada escrito, es decir, él me diría a mí, no hay vocación innata. Yo decido mi vocación. Yo hago lo que me parece, yo me realizo a mí mismo, yo me creo a mí mismo, hago de mí mismo lo que quiero. Eso es un poco la mentalidad de una libertad mal comprendida, y en realidad un no reconocimiento de algo innato, que podríamos decir que viene, un deseo que tenemos todos del amor, ¿no? Por eso ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es mi vocación? Bueno, cada uno tiene distintos ámbitos de vocación, pero Dios nos llama a imitar la comunión de amor intratrinitaria. Quiere que vos y yo seamos un signo o un ícono de su imagen en nuestro ser y en nuestra existencia o vida personal, matrimonial y familiar. Es decir, ¿a qué estoy llamada yo? Estoy llamada a ser un ícono, un signo, una imagen que refleje esa bondad de Dios, ese amor de Dios. Esto que ya les dije antes, no existe la persona aislada, sola, sin sus relaciones. Somos seres personales y relacionales, abiertos al don. Dar y acoger, dar y recibir. Eso es lo propio del ser humano. Ahí hay una imagen que muestra esta mirada, ¿no? de la persona como amor, como perspectiva principal. Ahí están compartiendo algo, ¿no? Que es distinto a cuando uno comparte su ser. Cada uno de nosotros puede decir, yo soy, bueno, Vicu, ¿no? Puedo contar algo de mi vida, soy varón o soy mujer. Yo soy una persona. ¿Y eso qué significa? Que soy un alguien, que no soy algo, que no soy una cosa, no soy un individuo. Me acuerdo que una vez fui a dar una conferencia ¿cómo se llama? General Pico, y las señoras de ahí, muy divertidas, habían contratado a un periodista para que me haga una entrevista. Parecía yo más importante de lo que era, ¿no? Me estaba haciendo la entrevista. Y él se pasaba haciendo la propaganda de la conferencia que yo iba a dar en Pico, diciendo, nos va a hablar de la dignidad del individuo, y dale con el individuo de acá, el individuo de allá. Y en realidad yo justamente lo que no iba a enseñar es que somos individuos, somos seres, es verdad, somos seres individuales, como este escritorio, mi computadora, el teléfono y el libro, pero yo no soy solo un individuo. Soy persona, que es muchísimo más que un mero individuo, porque soy un ser, eso, hecho para amar y llamado por el amor. Y soy un ser libre y único, irrepetible, nadie me puede sustituir. Por eso hay una cuota de misterio en la vida personal. Tiene un carácter fontanal, decía Yepes, como que una fuente que emana siempre agua nueva. Soy un quién, no un qué. Por eso hay libros que dicen, ¿qué es el hombre? Bueno, yo el último que escribí, que es sobre Carlos Wojtyla y su pensamiento, se llama ¿Quién eres, ser humano? No qué eres, ¿quién eres, ser humano? Y es una pregunta que se hacía una amiga de Wojtyla, que tuvo que padecer años en el campo de concentración, 5 años creo que estuvo, en un campo de concentración donde se hacían experimentos con las personas humanas, donde estaba Mengele, ese famoso doctor alemán, que
practicaba ella era una chica joven, de sus amigas casi nadie salió del campo de concentración, ella sí salió, lo conoció a Juan Pablo II, a Carol, en un confesionario de Cracovia y lo eligió como director espiritual. Y ahí empezó una amistad entre ellos, los dos intelectuales, ella después estudió medicina, psiquiatría, y se murió hace poco, a los 100 años. Se llamaba Wanda Poltavska. Y esta escribió un libro que se llama Diario de una amistad. Y en el diario de una amistad cuenta su amistad con Juan Pablo II, que siguió también cuando el Papa fue Papa, dejó de ser Carlos Wojtyla y fue el cardenal Wojtyla y después el Papa Juan Pablo II. Nada, gran escándalo porque el Papa tenía una amiga mujer. Y en realidad, bueno, el diario de la amistad es una amistad impresionante, las cartas que se escriben con consideraciones teológicas, espirituales, intelectuales, familiares, bueno, muy lindo. Él la consideraba una hermana a esta Wanda Poltavka. Entonces, Wanda, que estuvo se escribe Wanda, ¿no? Con W, que estuvo en el campo de concentración, las experiencias, lo que vio ahí, le golpeó de tal manera que se hacía esa pregunta: ¿quién es el ser humano? ¿Cómo puede ser que haya un ser humano que viene su hijita, por ejemplo, uno de los guardias del campo de concentración, y le sonríe, la alza, la quiere, la abraza, y a los 2 segundos está pegándole a un pobre viejo hasta hacerlo morir, ¿no? Como la maldad y la bondad despierta ese asombro entre quién es el ser humano, un ser capaz de las barbaridades más terribles y a la vez capaz de las acciones más grandes, ¿no? Hasta el martirio. Entonces esa era la pregunta que se hacía: ¿quién eres el ser humano? Yo en la introducción del libro cuento eh, de estas historias que ella cuenta en la introducción del Diario de una amistad. Eh, y Juan Pablo II la ayudó a ella a recuperar la confianza en el ser humano y a valorar la distinción del varón y de la mujer como algo positivo. Entonces, Porque está en un solo. ya estamos a las 8, ¿no? Se van cansando. Si se cansan es porque están prestando atención también, ¿no? Entonces, el amor, amar se aprende, es una capacidad. Nacemos con esa capacidad, una capacidad innata, pero requiere educación, porque el hombre es un ser educable, el hombre solo no. Si lo dejas, nace un bebé y lo dejas y no lo atendés, se muere. Es decir, es el ser más indefenso. Los animales a veces nacen y enseguida el potrillito se para en sus patas, empieza a caminar. El ser humano no puede hacer nada. Desde lo más de lo material viene menos provisto su condición de elementos para sobrevivir, y además está investigado psicológicamente, no sobrevive sin amor. Sin amor se mueren de tristeza los niños cuando si los dejaras abandonados solos, ¿no? Por eso lo que sí venimos dotados de un montón de cualidades que tenemos que desarrollar, que tenemos que hacer crecer, que tenemos que cultivar. Y por eso amar es una de esas cualidades que tenemos, una capacidad que requiere un aprendizaje, una comprensión profunda de qué es el amor, qué es atracción, qué es sentimiento, qué es pasión, qué es el deseo, el deseo sexual, la sexualidad, y qué es el amor. No es lo mismo todo eso, ¿no? Ayer chusmeando en internet, encontré que hay un filósofo que las antípodas de mi filosofía, ¿no? Pero bueno, se ve que tiene éxito, lo sigue mucha gente, y estaba dando un curso sobre el amor. No vi casi nada, vi unas partecitas. Pero claro, él estaba hablando del amor, no sé cómo decirle, como el amor occidental. Te casás con ese, y decía una mala palabra, como que la atracción te lleva a elegir mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, no distinguía nada de lo que es el amor verdadero, de lo que es el amor auténtico, de un amor, de una mera atracción o un deseo, o satisfacer un deseo, lo de la rosa, ¿no? Del Principito. Por eso el amor se aprende, el amor se educa.
Somos seres educables. Soy entonces capaz de amar con necesidad de amar y de ser amado porque soy libre. Y este tema del don de sí, capaz del don de sí, la acogida, eh, San Juan Pablo II le daba vueltas, lo volvía a pensar. Se llama en el ámbito científico, estos que piensan sobre el don, es la hermenéutica del don, la interpretación de la estructura donal de la persona, tema del don. Entonces estaba en el Vaticano y escribió una meditación sobre el don desinteresado y salió hace relativamente poco publicada. Él la escribió en el año, ponerle 1994 y recién en el 2006 creo que se publicó, porque él la escribió como una meditación sobre el tema del don. Y lo que dice ahí en esa, es lindísima esa meditación, les puedo dar un link para que la miren. eh, y entonces lo que él dice, que cuando era joven, un sacerdote, él se ve que le estaba hablando de, yo intuyo que es de Banda Poltavka, su amiga, que después él la casó, le bautizó los hijos, era como su familia, la familia de Banda. Y él le habrá dicho algo al sacerdote y el sacerdote le dijo, el Señor, refiriéndose a Dios, te la ha dado, me la ha dado. Eso es un don. Dios me regala como don la vida, pero también me regala a las personas con las que yo me voy cruzando en la vida. Para mí, Juan Pablo II fue un don coincidir con él en su pontificado, en toda la etapa de vida mía de estudiante y después, porque estuvo 27 años. Y hay mucha gente que es un don para mí. Conoces a alguien y vos decís, qué regalo, ¿no? La vida de esta mujer, este hombre, es un regalo para la humanidad y es un regalo para mí. Entonces, marido y mujer, mujer y marido, son un don mutuo que tiene que darse y tiene que acogerse, tiene que aceptarse. Entonces, todo esto que parece, bueno, sí, así, chan, 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 Polo tiene un escrito larguísimo sobre el dar, el tener, el acoger, el aceptar. Bueno, toda una filosofía en la que no nos vamos a adentrar, pero sí importante tener esta noción básica de que yo soy un don y además estoy llamada a darme, a ser don para los demás. En un libro que se llama No tengáis miedo, que es una entrevista que le hacen a Juan Pablo II, le preguntan sobre su vocación y él dice, en un momento dado de mi vida me di cuenta que me iba a realizar en el amor, pero no a través de la vida matrimonial, sino que Dios me pedía que le entregué mi vida en el celibato, ¿no? Entonces, pero no se cuestiona que se va a realizar en el amor. La persona que se entrega a Dios se entrega por amor, si no es un fracaso, ¿no? Un solterón. El matrimonio también es una entrega por amor, una entrega mutua, una donación mutua. Entonces la gran pregunta es, ¿y la persona se puede donar? Pues yo le puedo dar mis caricias, mis abrazos, un beso, le puedo dar cosas, un regalo, un ramo de flores. Son distintos modos de dar. Pero yo, persona, me puedo dar en el matrimonio, por ejemplo, ¿no? En una relación con el otro. Me puedo donar mi intimidad. A veces la gente me dice, bueno, yo le tengo que contar todo, todo, todo. No puedo tener secretos. Te preguntan a veces las chicas que están de novias. ¿Qué significa darme, donarme? Bueno, en realidad, justamente el lenguaje del cuerpo, cuando es lenguaje del amor, es lenguaje de las personas. Son las personas las que se donan. No es lo externo o lo material o el cuerpo lo que se dona, es la persona en una relación de amor matrimonial, conyugal. Y a medida que pasa el tiempo y los años, esto los matrimonios lo comprenden como más profundamente. Eh, ese compartir tan profundo que se hace en una sola carne, es justamente el mayor don posible, el don de la persona. Por eso Juan Pablo II tenía en una valoración muy grande de la vida, del matrimonio y la familia. También hace falta también personas que se dediquen a veces a cuestiones altruistas o la entrega a los demás, servicios, etcétera. Pero la entrega mutua del marido y la mujer
y la constitución de la familia está en la centralidad de todos esos dones. Eh, Porque nosotros somos, cada uno es un alguien con su nombre propio, eh, pero tenemos como que integrar ese alguien que somos y hacernos dueños de nosotros mismos. ¿Y dónde está el ser dueño de mí? En la persona. Yo soy una persona que tengo que aprender a ser dueña de mí, a hacerme responsable de todos mis actos, y poder comunicar desde lo más material o lo más espiritual, comunicarme con el mundo, con las cosas, en el sentido de apropiarme de las cosas y ponerlas al servicio de la sociedad, con las demás personas y con Dios. Entonces, soy un alguien singularmente único no quiere decir soy un alguien que puedo vivir solo, nadie me hinche, yo me arreglo, no tengo vínculos, no me entrego a nadie, no tengo obligaciones, ¿no? Un poquito esa mentalidad de no vincularse. Eso frustra a la persona, no estamos hechos para eso. Por eso hay un filósofo, Polo, que dice que Dios creó el cosmos, le dio un ser al cosmos, pero a cada ser humano le dio un ser propio, un ser personal, que es fulanito. Cada vez que nace un bebé es como una nueva oportunidad para el mundo, ¿no? Tengo un origen y un destino, y cada vida humana, que sabes, por eso el tema del aborto es tan grave, es una nueva posibilidad de un alguien insustituible, un alguien único, un alguien irreemplazable. El valor de cada persona. Después puede pasar que con sus actos, su conducta, arruina esa condición. Pero bueno, para terminar, porque ahora quiero terminar porque ya pasamos más de una hora. eh, Acá, la clase que viene les voy a mostrar, no sé si conocen el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. ¿Alguno lo leyó? Es un libro excelente. Hace mucho. Hace mucho. Bueno, es excelente. Víctor Frank es un genio. Ha vendido millones de sus libros, que se llama El hombre en busca de sentido, las experiencias en un campo de concentración. Y él dice que mi generación, dice Víctor Frank, que vivimos los campos de concentración, somos los que mejores podemos explicar quién es el ser humano. Y dice, el ser humano es un ser capaz de las acciones más grandes, de las acciones buenas, ¿no? Más grandiosas, y a la vez es capaz de cometer los mayores horrores, como hemos visto en los campos de concentración. Ahí dice, uno se encontraba consigo mismo, porque te sacaban todo, hasta el nombre propio, y te daban un número. Todo lo que tenías lo desaparecía, no poseías nada. Solo podías conservarte vos mismo en tu intimidad y conservar esa libertad interior. Y si vos tenías, decía él, un amor por quien vivir, por quién salir del campo de concentración y volver a la vida, tenías un sentido, algo pendiente, eso te daba las fuerzas para sobrevivir en el campo de concentración. Es un libro muy recomendable, a los chicos, a los jóvenes les hace muchísimo bien, es para leer en el colegio, en la adolescencia. El hombre en busca de sentido te abre mucho horizonte, ¿no? Sobre el ser humano. Acá tengo una entrevista que la veremos la vez que viene, y la vez que viene vamos a seguir con las notas de la persona, porque hoy yo a veces me pasa eso que no sé cuánto voy a hablar. Igual el PowerPoint hace que me limite a a estas cuestiones que salen en el Power. Ahora voy a dejar de compartir y vamos a ver, eh, en la galería. Creo que Cata no se logró conectar. Bueno, quiero que me comenten, me pregunten o me digan lo que piensan, si les interesan esto así, este planteo. Cecilia Boulino, la Ceci, no te había visto. Ah, Cata, estabas. Como dejé que entraran así libremente, esperen que quiero ver, ¿por qué veo este más grande? No soy tan experta en el Zoom, pero siempre arriba salía a vista. Acá está, lo encontré. Vista, galería. Muy bien, ahí está. Ahora sí, los veo. ¿Ustedes se ven entre ustedes?
Bueno, Cata, que llegó más tarde. ¿Cómo se llama tu novio, Cata? ¿O vos? Manuel, Manuel, hola Manuel, ¿cómo estás? hola, muy Eh, bien. Sí, que tenían nos tantas ganas encantó. de... ¿Eh? Sí, llegamos medio tarde porque yo justo vuelvo de la facultad, Claro, sí. eh, No, pero bueno, por lo menos pudimos escuchar un poquito. sí, bueno, igual va a quedar grabado en principio y se lo voy a poder Ah, facilitar. Eh, buenísimo. para empezar, estos temas son bien como profundos, filosóficos, teológicos. La idea es ir partiendo de ahí, ir bajando, ¿no? A lo concreto. Pero bueno, si uno no entiende quién es el ser humano, la persona, la capacidad de amar, etcétera, no podés dialogar, ¿no? Porque estás partiendo de una base que no se comparte, ¿no? Eh, Hoy en día el tema de la libertad, que va a ser otro de las sesiones, es clave, saber dialogar con alguien sobre la libertad, pero entender qué entienden ellos y qué entiende uno por libertad. Eh, a veces, pues esos tiempos que les contaba que estuve en Twitter, los jóvenes me sorprendían con sus comentarios. Pues yo les trataba de explicar que el hombre tiene tendencias, no instintos, que no se deja dominar por los instintos, que no se debe dejar dominar por los instintos, sino que los puede educar, moldear. Los trataba, imagínate, en Twitter, es decir, eran cosas cortitas así. Y entonces un chico me dice, pero usted que está ahí, bueno, entonces les explicaba la tendencia a beber, la bebida y los excesos, la tendencia a comer, la comida, los excesos o la anorexia, etcétera. ¿Y por qué? Les preguntaba yo, la sexualidad no hay ni exceso, ni defecto, ni nada. La sexualidad es la sexualidad libre, y lo que quieran, con quien quiera, donde quiera, cuando quiera, como quiera. Es raro, ¿no? Que una tendencia humana sea... Entonces uno me pregunta, ¿entonces usted qué piensa? ¿Que somos adictos sexuales? Me dice el chico, ¿no? Bueno, entonces empezó ahí un diálogo, ¿no? Pero efectivamente que existen las adicciones sexuales, por supuesto, y la pornografía ni te cuento. Porque es una tendencia humana y el hombre es educable. El animal se llena, come, se llena y ya está. Si es un puma y se comió una persona, por ahí no necesita comerse tres más. Pero nosotros no somos así, somos libres en esas. Entonces tenemos que irlos educando en toda nuestra vida, en todos los aspectos, las dimensiones de la vida. Y educar también supone a veces dar satisfacción a algo y a veces negarlo también, ¿no? Bueno, Cecilia. No te conocía a vos más que por el teléfono. ¿Estás con tu marido? Hola, él cuida a los chicos. Me dice, no, es que Sí, los está atajando y acá me entró uno. está bien. Bueno, es muy lindo que la familia, bueno, acá está Cata en su etapa de noviazgo. eh, por ahí alguna que ya tiene nietos. Y bueno, hay algunas más que van a participar de las clases, pero presencialmente los lunes, que son unas 12 más o menos, bastantes. Pero bueno, a mí no me importa el número. Me importa, aunque fueran dos ustedes, Cata, que estaba tan entusiasmada, les daría la clase a ustedes dos. Así que, bueno, ¿qué más? Comenten algo. A mí me quedó la duda, Bueno, Grace, ¿se me escucha? sí, sí, sí. Cuando vos decís que no es lo mismo ser individuo que persona. Mm. Yo leo la palabra individuo de una manera muy literal, no la profundizo. Es decir, yo soy un individuo, soy una persona, es como que siento que es lo mismo, pero evidentemente vos decís que hay una diferencia grande, pero debe ser por un Sí, significado más profundo de lo que es cada cosa. claro, por eso, porque el individuo, no, yo podríamos decir, yo no soy un mero individuo, un individuo más, como que la sociedad de los individuos, uno, otro, formaría la sociedad. No, no es así. La persona, sí, ahí me dice Cecilia que le gustaría el link de la meditación de Juan Pablo II, se los voy a mandar en ese Google Site, ahí lo vas a poder leer. Es muy lindo esa meditación. Ser persona en realidad tiene un montón de connotaciones. Te voy a decir algunas. Ser persona es ser un sujeto, no un objeto, no una cosa. Ser persona es un sujeto capaz de decidir por sí mismo quién quiere ser. El ser persona es un sujeto con capacidad de amor. Ser persona es un sujeto irrepetible, único.
no es un individuo más, una serie. El hombre, la persona es irreductible al cosmos, decía Juan Pablo II. No la puedes reducir a un ser más del cosmos. Y el evolucionismo a veces lo reduce a un ser más desarrollado dentro del cosmos. Pero nosotros somos, pero la diferencia entre vos y todo el universo es de un infinitud. Somos muchísimo más. Por eso Juan Pablo II decía, es que el hombre hoy en día no sabe quién es. No te das cuenta del valor que tenés, de lo que valés, de lo que sos, de que lo que no hagas vos no te va a sustituir nadie. Esa autoestima buena de mi ser personal, que es mucho más que un ser individual. Todo el individualismo americano, que tiene que su fundamento, la libertad avanza, eh, la libertad es un liberalismo individualista. Tienen esa formación, John Stuart Mill, el individualismo norteamericano. Bueno, la definición clásica de la persona viene hasta Santo Tomás, decía sustancia individual de naturaleza racional. Y nosotros ahora decimos, no, eso es insuficiente. El ser humano es mucho más que esa definición clásica que toma Santo Tomás de Boecio y etcétera. Primero porque no es solo una sustancia al sentido aristotélico, y ni solo individual, porque somos relacionales, no solo individuos. Si vos no entendés bien la condición relacional de la persona, no entendés el bien común, no entendés la vida en la sociedad, no entendés la solidaridad. Cada uno se salve, la ley de la selva, ¿no? El individuo por encima de todo. Y no es así. Es la persona, la sociedad tiene que estar al servicio de la persona, no de los individuos. No es que, bueno, que los demás, que no pueden, los pobres, que no se pueden, no sé, capacitar y desarrollar, que se joroben. Pero los individuos que están, no, no es así. El tema de la solidaridad es un tema clave en la sociedad humana para vivir como personas, no como meros individuos. ¿Algo te aclara por ahí, Paula? Es una noción mucho más rica, Sí, sí, ¿sí? sí, sí, Pero bueno, igual en una clase la vamos a ver más en detalle. Por eso perfecto. hoy los filósofos personalistas te dicen que la persona no se puede definir. Vos podés describir características del ser personal, pero no lo podés definir. Como decía Aristóteles, el ser humano es un animal racional. Somos animal, como los mamíferos, y somos racionales porque tenemos inteligencia. También tenemos afectos, que no son menos importantes. Pero bueno, Boecio, pasan siglos de esto en la filosofía, en el campo de la filosofía. Bueno, está Descartes con todas sus, el cogito ergo sum, yo pienso, luego existo. Todo el racionalismo que se deriva de ahí, años sin poder salir de esa corriente racionalista o empirista, que es solo la percepción por medio de los sentidos. Es como que estamos en un momento muy importante del desarrollo de la filosofía, de la antropología en la filosofía, que hay que elaborar de nuevo, conforme a los avances del siglo XXI. No podemos seguir pensando lo mismo que Santo Tomás desarrolló muy bien en el siglo XII. Y yo me considero tomista, los fundamentos, Juan Pablo II también estudió el tomismo. Pero se entiende, ¿no? Que no te podés quedar con todos los avances, por ejemplo, el tema de la conciencia, todo el Freud, el psicoanálisis, la psicología. ¿En qué siglo se desarrolla esa ciencia? En el siglo XX. Entonces Ujú. emerge la subjetividad, la importancia del sujeto, la conciencia. Y bueno, la antropología no puede ignorar ahora las neurociencias, la relación que es la mente, que es el cerebro. No sé, como todos los avances científicos también te van marcando a los pensadores sobre la condición del ser humano unas tareas para pensar y promover. Entonces, lo que decía esta profesora que yo les contaba algunos al principio, Blanca Castilla, que falleció ahora el 11 de marzo, que era la que dirigió un grupo de investigación en el que yo participo, es que hay que hacer una nueva síntesis filosófica y que hay que desarrollar una antropología de la persona varón y la persona mujer. Que eso nunca se hizo, era una evidencia, pero filosóficamente nunca se dio razón de eso. Y hay que pensarlo y hay que saberlo explicar. Y entonces, desde la ciencia y desde la filosofía, porque si no, no reflejamos la realidad
se puede hablar de la naturaleza humana, las características comunes que tenemos para pensar, para querer, para amar, pero a nosotros nos interesa la persona, el sujeto individual personal, cada uno, cada persona, que la persona se comprenda a sí misma, que descubras la grandeza de su condición. ¿Se entiende? Perfecto. Comenten algo más y cerramos. Cata, ¿qué decís? ¿Qué estás estudiando vos, Cata? Yo estoy estudiando Derecho. Mm. ¿Vos? Y ¿Y yo Manuel? estudio ciencias ambientales. Ambientales, muy bien, qué interesante. En esta época es un tema Sí, muy más interesante. todavía. Vas a tener futuro laboral. Javi es ingeniero y Hola. trabaja ¿en qué empresa es, Javi? Yo trabajo en Pan American Energy, una empresa de energía. Energía, eso. Así Bueno, es. y Sofía es contadora, decías. María Ángela es una artistaza que hace unas bellezas florales increíbles. Bueno, Paula también tiene el tema de la comunicación. Bueno, y así cada una, ¿no? Eh, todas las cualidades que Dios nos dio las tenemos que poner al servicio de los demás. Bueno, vamos a dejar acá, ¿les parece? Y yo les mando ahí les mandé al grupo como un calendario. Algunas querían que no se unieran por ahí hoy, querían una vez por mes. En realidad, yo traté de poner cada 20 días, no 2 miércoles seguidos, sino eh, el miércoles como por medio, que pasen 2 miércoles y nos volvemos a juntar. Por eso yo les voy a recordar igual en el grupo. Y bueno, y si no pueden asistir, doy la clase a los que asistan y después la ven por YouTube. Y por ahí todavía se suma alguien más que verá esta clase por YouTube. ¿Les parece? Buenísimo, Graciela. Bueno, Buenísimo. lo que no quiero es que se aburran. Y Para nada. estos Nada. temas Eso, pueden ser aburridos, sí. Bueno, te pueden resultar como pesados. Entonces quiero que me lo no porque digan, los explicás de una forma y con una tranquilidad y con una simpleza que no hay forma de que sea aburrido. ¿no? ¿Te parece? Mira que hay gente que me dice que se aburre con la filosofía y con estas cosas. Pero bueno, yo no tengo problema. Me encantaría motivarlos a que sean capaces de explicar estas cuestiones y capacitarse para poder ayudar a otros también, ¿no? Haciendo buenas preguntas, por ejemplo. Ojalá que durante el curso vayamos aprendiendo a hacer pensar, sobre todo los jóvenes cuando ya tienen un discurso armado, hacerlos pensar. Contaba un profesor de un sacerdote que da clases en la Universidad de Vitoria en Madrid, que había un chico con tendencia a atracción hacia la persona del mismo sexo que iba a sus clases de teología del cuerpo. Y él le preguntó qué era lo que, pues claro, parece que era todo lo contrario de lo que él sentía, pobre. Y él le dijo, es la primera vez en mi vida que alguien me hace darme cuenta de que yo soy un don, le dijo. Y eso me gustó mucho. Y bueno, y nada, y le interesa escuchar, por más que por ahí contradice su tendencia, ¿no? Entonces, nada, dar luz sobre esto es muy importante. Ahí ahora cuando cortamos, les mando en el chat el link de Abierto Saldón y el lugar, Abierto Saldón vos entrás, es un site de Google y a la derecha abrís unas líneas y en una de esos lugares está subida, uno que se llama Otros Textos, está subida esa conferencia del don, ¿sí? Y nada, pueden de ahí chusmear lo que quieran, pero entiendo que todos tenemos poco tiempo. Bueno, muy bien, Buenísimo. quedamos así para la Gracias, Graciela. próxima. Gracias a Gracias. ustedes por Gracias. estar. Dejó un saludo a Vicu, que se fue Gracias. un ratito antes. Bueno, mandale mis cariños. Dale, ¿Se gracias, olvidó a Grace. Nos cocinar vemos. o qué? No, tenía una cena de mamás del colegio. Ah, bueno, tenía que salir. Bueno, Tenía que salir. Sí. Bueno, finalizar. gracias. No, Gracias. ustedes.